paz del Señor sea con toda la audiencia aquí en la provincia, en México, en el mundo. HPTV Internacional transmite este programa Vivencias de su hermano Cirilo Ramírez Vázquez. Universal Talents también transmite. Les dan la más cordial bienvenida. Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV y Washington Times. Este día empezamos un poco tarde la transmisión, pero a todos, un poquito tarde, su hermano Cirilo Ramírez les da la más cordial bienvenida a su programa Vivencias y la paz de Dios a todos. Ya les hemos dicho, pueden buscar en YouTube, en HPTV Vivencias. Ahí se encuentra el programa que estamos llevando y también muchos programas que se han llevado en 1 año, 2 años, 3 años, no sé qué tiempo llevemos, pero busquen HPTV Vivencias. Bien, hoy empezaremos, hermanos, dando un testimonio del apóstol Aarón Joaquín González. Allá, hermano, en los años 1933, tenía él apenas aquí en Guadalajara, hermanos, unos 6, 7 años que había llegado. Él llegó aquí en diciembre de 1926. En cuanto llegó, empezó a predicar, hermanos, el evangelio. Y empezaron algunas almas a oír su predicación. Aquel hermano Valencia fue de los primeros hermanos que escuchó su predicación. El papá del hermano José Chávez también. Y así empezó a formarse, hermanos, el grupito pequeño. Primero, hermanos, 5, luego 10, y así fue creciendo la obra del Señor en aquellos años, hermanos, de 1930. Había mucha intolerancia, hermanos, religiosa. Había mucha persecución todavía contra los que predicaban, hermanos, el evangelio. El apóstol, hermanos, Aarón Joaquín, por ahí alguna de las primeras hermanas le empezó, hermanos, a prestar su casita, un cuartito, hermanos, para que hiciera, hermanos, ahí las oracioncitas. Una hermana de las primeras que se llamó María Ochoa. También empezó, hermanos, a prestarle un cuartito, un hermano que también fue de los primeros y se llamó Salvador Montaño. Y otro cuartito que le prestaba también de los primeros hermanos, un hermano que se llamó Carlos Borneo, y que ante la persecución que había y la intolerancia, que no, hermanos, querían al hermano Aarón ni la nueva doctrina, el clero siempre asusa, hermanos, a sus creyentes, a sus miembros, para que desprecien a el que predique el evangelio, al que predica las verdaderas nuevas de salvación, para evitar, hermanos, esas habladas. A veces no solo eran de palabras, sino a veces llegaban hasta a los golpes contra los primeros hermanos de la iglesia, la luz del mundo, en los años 30, que el apóstol, hermanos, Aarón Joaquín, él tenía, hermanos, un jovencito, muchos lo conocimos, hermanos, ya de grande, ya de pastor, doctor, al hermano José Chávez. En el año 33 era un jovencito, hermanos, de 10, 12 años. Y él tenía, hermanos, una bicicletita
su papá le había comprado una bicicletita y el apóstol Aarón Joaquín lo ocupaba para mandarles decir a los hermanos, poquitos entonces, decíamos 10, 12, 15 hermanos, en qué casa se iba a hacer la oracioncita de 6 de la tarde, en la tarde. Si era en la casa de la hermana María Ochoa, iba el hermano, el jovencito José Chávez y les avisaba a los hermanos en su bicicletita, hermanos, hoy la oración va a ser en la casa de la hermana María Ochoa. Ya al día siguiente lo mandaba otra vez el apóstol Aarón Joaquín en su bicicletita otra vez para que recorriera a los poquitos hermanos y para que les dijera que al otro día la oración se iba a hacer en la casa del hermano Salvador Montaño. Y al día siguiente, a los 2, 3 días, otra vez lo mandaba el jovencito José Chávez en su bicicleta para que a todos los hermanos les avisara que ahora la oracioncita en la tarde iba a ser en la casa del hermano Carlos Borneo, de los primeros hermanos que tendrían alguna casita, hermanos, humilde, pobre, de adobe, pues con teja o con lámina. Entonces se usaba mucho la lámina de cartón. Y que en su fe que ellos tenían y de ayudar pues en la iglesia y al apóstol Aarón Joaquín, sin duda, hermanos, desocupaban el día que el varón de Dios, hermano Aarón, les decía que tocaba la oración en su casita, algún hermanos cuartito, alguna salita, algún patiecito, para que ahí se juntaran los pocos hermanos y hicieran esa oración, pues donde se hacían oraciones, se cantaban himnos, se llevaba una explicación. En aquel entonces casi diario la llevaba el apóstol Aarón Joaquín, como también los oficios sagrados dominicales y hermanos doctrinas los días domingos. Era un trabajo muy arduo porque él no tenía en aquel entonces todavía ministros encargados, obreros que llevaran, hermanos, las oracioncitas. Él se encargaba absolutamente de todo. Ya cuando había, mientras se pudo, 2, 3 bautismos, improvisaban, hermanos, una pila en la casa del hermano Borneo y Carlos Borneo, y allí en esa pilita, 2, 3 bautismos, el apóstol Aarón Joaquín los hacía, los efectuaba, pero creció, hermano, la intolerancia religiosa, la persecución contra ellos. Los hermanos no eran bien vistos en cualquier casa que hicieran la oración, aunque decíamos el apóstol la cambiaba para no diario hacerla en la misma casa. Y aquel jovencito José Chávez les avisaba en qué casa iba a ser la oración de la tarde. El apóstol decidió en las escuelas dominicales, pues los domingos la mayoría de las personas no trabajan, para no molestar a los vecinos, para no molestar a las personas que no querían que se hicieran oraciones, que se juntara la iglesita, decidió él hacer, hermano, la escuela dominical y el servicio en la barranca de allá de Oblatos. Ahí citaba, hermanos, a la iglesita, a los hermanos, que pues salían, hermanos, de sus casas con alguna bolsita, llevaban siempre lonchecito, taquitos para la hora, hermanos, de la comida, porque el varón de Dios, el hermano Aarón, les decía que iban a estar todo el domingo allá en la barranca de Oblatos, en un lugar, hermanos, un poco parejo, para que ahí en ese lugar se hiciera tanto la escuela dominical, que el hermano Aarón lo hacía de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Terminando la escuela dominical, decíamos que era
y que los hermanos pues llevaban su lonchecito, llevaban a sus niños también, los que los tenían. Él tenía a la hermana Elisa y tenía en aquel entonces, pues solo, hermanos, a aquel hijo que se llamó, hermanos, Pablo, pero ya después fueron naciendo los demás hijos del apóstol Aarón. Pero cuando a las 11 el apóstol Aarón terminaba la escuela dominical, entonces los hermanos en las familias, hermanos, poquitos decíamos, a lo mejor no llegaban ni a 20 hermanos en aquel entonces, 1933, 6 años después que él llegó a la ciudad de Guadalajara. Ya por ahí, hermanos, se sentaban en la sombrita de un árbol en la barranca de Oblatos, pues hay muchísimos árboles, hermanos, grandes árboles, mucha sombra, mucha gente va todavía para hacer, hermanos, día de campo ahí en la barranca de Oblatos. Bien, cuando ya terminaba a las 11 de la mañana la escuela dominical, entonces ya se regaban los hermanos por familias, sentaban en alguna piedra, en algún tronco, en algún madero por ahí, y ya participaban de los alimentos que llevaban pues como un lonche para no regresarse, porque el hermano Aarón quería eso, que no se regresaran a sus casas, que hicieran como un día de campo, todo el día de campo. El domingo, pues aquí en México, la mayoría de los trabajadores no, hermano, no trabajan. Hay unos que descansan hasta 2 días, sábado y domingo. En aquel entonces solo el domingo se descansaba. Trabajaban 6 días y solo el domingo se descansaba. Bien. Y él les había dicho que para no regresarse tarde a sus casas, que iban a hacer el servicio de día domingo de las 2 a las 5 de la tarde. 2 a las 5 de la tarde. Así muchos años la iglesia, la luz del mundo, en la 12 de octubre, tiempo después, en la provincia, hermanos, también muchos años, el servicio de día domingo se hacía de 3 horas, 5 a 8 de la noche, los domingos, los jueves de 6 a 8, pero los domingos de 5 a 8, muchos años, porque después del servicio normal de los cantos, de la doctrina, había un tiempecito para los testimonios. Por eso se alargaba un poquito más, hermanos, el servicio en aquellos años, hasta como el año 60, 70, todavía yo me acuerdo que el servicio era de 3 horas. Tu hermano muchas veces le tocó, hermanos, el punto de doctrina, y después del punto de doctrina seguían los testimonios. Bien, entonces, después de la dominical, desayunaban o comían lo que habían, hermanos, llevado las familias, compartiendo, hermanos, unos con otros. Igual el apóstol Aarón Joaquín compartía, hermanos, los alimentos con todo, cumpliéndose lo que dice ahí en Hechos, que nadie decía ser suyo lo que tenía. Los compartían ahí, hermanos, los alimentos entre unos y entre otros. Digamos, eran pocos hermanos, a lo mejor no llegaba a 20 hermanos. 6 años tenía el apóstol predicando aquí en Guadalajara el Evangelio. Guadalajara en aquellos años era muy duro, hermano, mucho catolicismo, mucho clero. Bien, y a las 2 de la tarde se empezaba, hermanos, el servicio de día domingo para, hermanos, terminar a las 5 de la tarde, que todavía aquí en Guadalajara a las 5 de la tarde, en el horario que tenemos ahorita, que era el horario de aquellos años, los mayas le llaman el horario de Dios. Hasta que hubo un tiempo que se cambió una hora. Ahora ya quedó, hermanos, como el antiguo horario, el horario de Dios. Bien, a las 5 todavía está clarito, todavía, hermanos, hay sol.
se va metiendo el sol 6:30, 7 de la tarde. O sea, tenían hora y media para llegar, hermanos, a sus casas. Los que se venían caminando, algunos, como decíamos, el jovencito José Chávez tenía su bicicleta, algunos más tendrían su bicicleta y en esa bicicletita se vendrían, hermanos, a la barranca de Oblatos para hacer la dominical y hacer el servicio. Más o menos de donde estaba las casitas que nombramos, eran más o menos donde está, hermanos, una calle que ahorita se llama Belisario Domínguez, que sale casi directo, hermanos, a la barranca de Oblatos. No daban muchas vueltas, era un camino casi recto hasta que llegaban a la barranca de Oblatos, despoblada en aquel entonces. Hoy hay pues un zoológico, hay varias instalaciones gubernamentales. En aquel tiempo estaba todo, hermanos, solo pegado a la barranca de Oblatos. Ya terminaba el servicio a las 5 y ya se regresaban a sus hogares los hermanos y las hermanas. Y allí en esa barranca había, hermanos, un nacimiento de agua. De ahí, hermanos, de un montecito salía un nacimiento de agua. Todavía existe esa agua de esas termales, agua caliente. Ahí en Oblatos hay varios nacimientos ahí. De ahí se forma un río, precisamente de todos esos nacimientos. Entonces había un nacimiento de agua y a donde caía el chorrito de agua que venía del cerro, había, hermanos, una especie de estanque pequeño, chiquito, que diremos 3, 4 metros cuadrados. Ya de ahí se llenaba el estanque y salía para formar el río, para ya hacer la corriente. Y ahí el varón de Dios, en la barranca de Oblatos, en ese estanque pequeño de ese nacimiento de agua, el día 2 de abril, 2 de abril de 1933, como ya había algunas personas, algunos visitantes oyendo la doctrina, y pues decíamos en aquel entonces el apóstol Aarón Joaquín, si había 3 visitantes y pedían el bautismo, los bautizaba. Si había 5 y pedían el bautismo, los bautizaba. Por ahí en Ocotlán hubo 12, 14, él los bautizaba. No era de bautizar una multitud de 100, 300, 500, no, hermanos, 2, 3, y él los bautizaba. Y ahí algunos hermanos, ya convencidos por la doctrina, pidieron, hermanos, su bautismo. Y el apóstol Aarón Joaquín, en aquel estanque pequeño de aquel nacimiento de agua, los efectuó el día 2 de abril de 1933 en la barranca de Oblatos. La historia, hermanos, da algunos nombres de los bautismos que hizo el apóstol Aarón Joaquín, sin duda después de la escuelita dominical. No eran muchos, muy rápido, hermanos, se tomaba la protesta y se hacían, el apóstol Aarón Joaquín, que él hacía todos los servicios sagrados, hacía los bautismos. Ya el apóstol bajó, hermanos, a esa estanquito pequeño, que, hermanos, el agua les daría, hermanos, un poquito más arriba de la cintura. Y él, ese día, 2 de abril de 1933, que fue domingo, hizo los bautismos en los que se bautizaron algunos de aquellos hermanos antiguos. Tu hermano conoció a alguno o dos de esos hermanos antiguos. Tu hermano entró a la iglesia en el 55. Entre ellos, el hermano Antonio Vázquez, muy conocido allá en los años 50, 60, por el hermano Antonio Vázquez. La hermana Rosario Arreola, el hermano Jesús Medina, el hermano Ignacio Barajas, también muy conocido en el principio de la iglesia a la luz del mundo. La hermana Refugio de Barajas, su esposa, también muy conocida en aquellos primeros hermanos, en aquellos primeros años de la iglesia. Y 2, 3 más
De los que no, hermanos, tenemos sus nombres. Pero hay esa barranca de Oblatos, poblada de árboles, mucha sombra, un río, un arroyo que corre por ahí, no caudaloso, poquita agua, a veces no lleva, hermanos, más que el puro lecho del río. Allá hay muchos nacimientos, decíamos, y en un nacimiento, en un estanque que formaba ese nacimiento, allí efectuó el apóstol Aarón Joaquín esos bautismos el día 2 de abril de 1933. Testimonio para la honra y la gloria del Señor. Tenemos algunos mensajes. Parece que hay algunos mensajes. Manden sus mensajes los hermanos que oyen estos testimonios. Los leeremos, hermanos, en el nombre del Señor. Imelda Mireles, la paz de Dios, hermanos. Saludos desde Aguascalientes. Dios bendiga, hermanos, Aguascalientes. Parece que está el hermano Orestes en una pastor de la iglesia, en una iglesia. Dios bendiga a Aguascalientes, a los hermanos, a los ministros, en el nombre del Señor. Julio Linares también manda, hermanos, saludos. Dios los bendiga, dice también a él. Dios lo bendiga, el hermano Julio Linares, donde quiera, hermanos, que esté, que Dios lo bendiga en el nombre del Señor. Dice el hermano Julio, me gusta, dice. Qué bueno que le guste oír los testimonios de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Judith Anguiano, la paz de Dios, dice, saludos desde Bakersfield, California. Dios bendiga California. Tu hermano fue en muchas giras con el apóstol Samuel Joaquín. Ahí, hermanos, a los templos en los que están. Conoció el primer templecito de Los Ángeles, tu hermano. Dios bendiga el estado de California en el nombre del Señor. Siguen llegando. Clara Rangel, Dios le pague. Muy bonitos testimonios, dice Clara Rangel. No dice de dónde habla, pero de dónde hable. Que Dios, hermanos, bendiga a la hermana Clara en el nombre del Señor. Rosibel, me gusta, dice. También la hermana. Rosibel Pedrano, la paz del Señor le saluda desde Tegucigalpa, Honduras. Dios bendiga Tegucigalpa. Tu hermano fue el primer templecito que estaba en una lomita. Ahí, hermanos, recibieron gran bendición los hermanos por la presentación del apóstol Samuel Joaquín, más o menos en los años 70. Dios bendiga Honduras. Luego daremos ese testimonio en el nombre del Señor. Clara Rangel, saludos desde Dallas, Texas, dice la hermana. Habla de Dallas. Ahí fuimos a una santa cena, no hace mucho tiempo. Que Dios bendiga esa iglesia en el nombre del Señor. Plácida Rascón, paz de Dios, saludos desde Roswell, Nuevo México. Dios bendiga, hermanos, Roswell, Nuevo México. Hace 8 días estuvimos por ahí, hermanos, cerquitas. Estuvimos en Phoenix, Arizona. Dios bendiga Roswell, Nuevo México. Edelmira Rangel, saludos desde hermosa provincia Bello, Antioquia, Colombia. Daremos testimonio también cuando se adquirió, hermanos, ese terreno para hacer, hermanos, esa iglesia tan grande que ha sido sede de Santas Cenas ahí en Bello, Antioquia, Colombia. Vamos a seguir con los testimonios, siguen llegando mensajes, pero luego les daremos lectura en el nombre del Señor. Bien. Ahora, hermanos, vamos a hablar de un testimonio del apóstol Samuel Joaquín Flores. Samuel Joaquín Flores. Él recibió, hermanos, su llamamiento y el misterio de la iglesia en junio de 1964. Empezó, hermanos, a trabajar incansablemente recorriendo toda la República y países, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, y empezó la iglesia, hermanos, a crecer, a crecer, a crecer. Mucho a crecer en grande manera. Como siempre, la iglesia del Señor siempre crece. A 3 años, hermanos, que él recibió el ministerio, 1969. 1969. Había, hermanos, aquí en la hermosa provincia, ya estaba en construcción el templo, hermanos, el que está en la Betel, de un piquito.
estaba en construcción ese templo, y había hermanos, algunos que habían estado, hermanos, en la obra algún pequeño tiempo, como el hermano José Enríquez, otros también hermanos de aquellos años que por alguna causa, hermanos, se quedaron aquí en Guadalajara, pero que habían estado, hermanos, de obreros en alguna iglesita por ahí. Estaba aquí también el hermano Alfonso Benítez, estaba aquí el hermano Julián Zamora, y así algunos hermanos Rodolfo Alvarado, de aquellos antiguos. Y ellos, 4 o 5 hermanos que habían estado en alguna iglesita, pero estaban aquí en Guadalajara por algún motivo, que habían venido, hermanos, los últimos años del apóstol Aarón Joaquín, 1963-64. Y ellos, yo recuerdo a algunos de ellos, como el hermano José Enríquez, que cuando se quedó aquí, él tomó la costumbre buena, de estar, hermanos, en el huerto Getsemaní, pues recién hecho, recién inaugurado, en 1964 se inauguró. Estamos hablando de 1969. Llegaba allí a la entrada del huerto Getsemaní y ahí, hermanos, se sentaba en una sillita, llevaba una sillita, estaba, hermanos, casi siempre leyendo, hermanos, la Biblia, la palabra del Señor. Y alguna persona que venía a visitar la iglesia, un visitante, fuera, hermanos, quien fuera, alguna vez llegó ahí, hermanos, alguna persona, hermanos, muy importante, incluso alguna persona crítica llegó, hermanos, ahí al huerto, a conocer el huerto. Y él, hermano José Enríquez, era evangelista, él empezaba a platicar con ellos, empezaba a darles un recorrido, hermanos, por ahí, por el huerto, a explicarles que ahí estaba sepultado el apóstol Aarón Joaquín. La hermana Elisa hasta mucho después, en los 80, durmió, pero nada más estaba ahí sepultado el apóstol Aarón Joaquín. Y empezaba, hermanos, a evangelizarlos, a los que iban a visitar el huerto. Y acá, hermanos, en el templo, o ahí, hermanos, casi siempre en la banquetita de la casa grande, para lo que se le ofreciera al apóstol Aarón Joaquín, pues había también de esos 2, 3 hermanos de los que mencioné, que habían estado en los de obreros y se habían quedado por alguna causa en Guadalajara. Y también ellos, estando al pendiente ahí afuera de la casa grande, para a ver qué se le ofrecía al apóstol Aarón Joaquín. También cualquier persona, hermanos, que venía de Guadalajara o de otro, hermanos, país a visitar ahí, hermanos, pues ellos lo introducían al templo, platicaban con él, lo evangelizaban, o sea, atendían a esos 2, 3 hermanos, a los visitantes que llegaban. Pero en el templo no había como ahora, hermanos, guardias, no había todavía obreros, no había obreros dedicados exclusivamente al templo. El templo había, hermanos, en el primer templo, cuando el apóstol Aarón Joaquín, 2 puertas que no tenían puertas, eran solo entradas, no se cerraban. Ya en el templo del Piquito, el que está en la colonia, hermanos, Betel, yo recuerdo una puerta muy ancha, como un arco muy grandota, y también yo nunca, hermano, la vi, hermano, cerrada. O sea, la puerta del templo siempre ha estado, hermanos, abierta. Siempre están abiertas las puertas del templo. Llegaba alguna persona, veían que quería, hermanos, entrar,
iban y lo atendían, cualquier visitante, pero grupos de obreros no había. Tu hermano le tocó esa bendición. Yo estaba en el 69 en Irapuato, Guanajuato, hermano, recién casado, y pues el apóstol Samuel Joaquín nos mandó una carta donde se nos pedía a todas las iglesitas de entonces que hiciéramos una ofrendita para el templo que estaba en construcción, ya en terminación, ya estaban terminándolo. Y algunos hermanos, pues venían. En aquel entonces estaba muy difícil, muy trabajoso mandar, hermanos, por medio del banco, por medio de... entonces, no, estaba muy difícil. Entonces, mejor venía uno con aquel sobrecito, aquella ofrendita para la construcción del templo y se la daba uno al apóstol o a quien él destinara, que estaba dedicado a recibir dinero de la construcción. A tu hermano le tocó la bendición de venir, hermanos, un sábado para traer la bendición al apóstol del Señor, la ofrendita que la iglesia hizo para la construcción del templo aquí de la provincia, un sábado. Y me tocó esa bendición que en el domingo, un domingo en el año 1933, fue más o menos como en el mes de junio, de julio, que el apóstol del Señor, el hermano Samuel Joaquín, presidió la escuela dominical. Presidió la escuela dominical. Pero él ya Dios lo había inspirado, ya la intención de él era, hermanos, levantar un grupo de obreros. Y empezó, hermanos, el apóstol, tu hermano estaba, dije, venía de Irapuato con alguna ofrendita. No me fui, hermanos, porque llegué el sábado apenas en la tarde. Dije, pues aquí me estoy el domingo y hasta el lunes me regreso a la iglesita, lunes o martes. Pues me quedé esa escuela dominical. No había muchos ministros, más los que estaban aquí, el hermano que mencioné, José Enríquez, el hermano Prisciliano, el hermano Zamora, Julián Zamora, parece que el hermano Rodolfo Alvarado. Había hermanos, poquitos, 4 o 5 hermanos ministros que acompañaban al apóstol hasta su ministerio y están ahí. El hermano, como venía también de encargado de Irapuato, me tocó esa bendición también de estar, hermanos, ahí. Y él llevó la escuela, hermanos, dominical. Se leyó, hermanos, ese día un texto que está en Primera de Corintios 9, 16 y 17, donde el apóstol San Pablo dice que le es necesario predicar el evangelio y que si no lo haría, pues se hacía merecedor, hermanos, algún castigo de parte de Dios. Primera de Corintios 9, 16 al 17. Habló, hermanos, de la obra del apóstol del Señor. Habló del crecimiento que estaba teniendo la iglesia en todos los lugares. Habló de los ministros, hermanos, que hacían crecer, hermanos, a la iglesia porque salían a la obra. Pero aquí en Guadalajara no había, hermanos, obreros en el templo, no había salidas a la obra. Sí había muchos hermanos muy evangelistas. Me acuerdo de un hermano que tenía por ahí un tallercito de carro con tal la Glorieta, no recuerdo el nombre, pero qué obreros eran los hermanos. En los camiones con el que se sentaba iban predicándole. En la tienda iban predicando. Donde quiera, hermanos, eran muy obreros, muy evangelistas. Hermano Guillermo Miranda, 100% evangelista. Hermano Aurelio Torres, todos ellos muy evangelistas. Pues por eso la iglesia de aquí de la provincia empezó, hermanos, a crecer. Pero, y por el templo que se hizo, que venían muchas personas a visitar, y los que estaban ahí empezaban a evangelizarlos y ya se quedaban. Se hacían hermanos y se quedaban. Y empezó a crecer, hermanos, la provincia aquí de Guadalajara, aunque se quedó la iglesita, la 12, con los pocos hermanos que tenían ahí sus casitas y que no quisieron cambiarse acá a la provincia.
pero nada más había esas dos iglesitas, la 12 y aquí, hermanos, la provincia. Después empezó la colonia, hermanos, Betel. Bien, ya el apóstol en la escuela dominical animó, hermanos, a la iglesia. ¿Qué diríamos? Habríamos unos 500 hermanos, 600 hermanos en el templo. Cuando él termina su escuela dominical, él, hermanos, invita, ese día se inició el grupo de obreros, invita a los hermanos que quisieran ser obreros, quisieran la responsabilidad de estar tanto en la puerta del templo recibiendo a los visitantes, como en grupitos salir a la obra. Aquí en la ciudad de Guadalajara los invitó a pasar adelante. Aquel que quisiera ser obrero se saliera, hermanos, de las bancas del templo y pasara hacia adelante. Recuerdo, hermanos, que en la casa grande había, hermanos, un hermano que el apóstol Aarón recogió un poco enfermito de su mente, hermano Chaguito, y recuerdo que él fue el primero, hermanos, que se subió hasta el ministerio queriendo ser obrero. Ya después de él siguieron otros hermanos, varios hermanos. Yo recuerdo más o menos pues unos 40, 50 hombres que subieron ahí entre jóvenes y hermanos ya casados y hermanos ancianos para anotarse como obreros. Ya luego llama a las hermanas también para que también se anotaran en el grupo de obreras, porque él decía que a veces no solo llegaban visitantes hombres a visitar al templo, sino que a veces traían a la esposa o a veces las que llegaban eran mujeres y que entonces los hermanos iban a atender a los hombres visitantes que llegaran y las hermanas tenían libertad para atender a las mujeres que llegaran a visitar, hermanos, aquí el templo, la casa de oración, que para entonces ya, hermanos, ya se conocía no solo a nivel aquí local, sino ya a nivel nacional, porque así, aquí se hacían las santas cenas cada, hermanos, cada año, desde el más o menos año 55, se empezaron las santas cenas aquí en la hermosa provincia. Bien, se conforma un grupito, hermanos, 60, 80, entre hombres, mujeres, de todas las edades. Y ya el varón de Dios, este día, hermanos, dije fue julio 1969, instruye a un hermano para que, hermano, se hiciera cargo de aquel grupito. Yo lo conocí, hermano, muchos años, muy trabajador, un hermano que se llamó Salvador Zúñiga. Ya durmió en los brazos del Señor, muy conocido porque fue, hermanos, el primer encargado, el primer colaborador que puso el varón de Dios, el hermano Samuel Joaquín, al frente del grupo de los obreros, al frente de ese grupo, para que él, hermanos, los acomodara, los coordinara, los ordenara, los que estuvieran, hermanos, aquí guardando, hermanos, el templo y recibiendo a los visitantes, tanto hombres como mujeres. Ahorita cualquiera de los hermanos que venga de afuera, de donde venga, ve que si va a entrar, si es hombre, por el lado de los hombres, hay un grupo de obreros, obreros hombres de todas las edades. Si es una hermana y va a entrar por el grupo de las hermanas, ahí, hermanos, ve un grupo de obreras, 5, 6 o 10, a veces hay bastantes que están ahí para recibir a alguna persona que no es de la iglesia, que es visitante. En el huerto estuvo muchos años el hermano José Enríquez y después otro hermano, no recuerdo su nombre, pero también si alguna persona visitante quiere conocer el huerto, los mismos obreros, las mismas obreras,
los llevan y les dan una vueltecita ahí en el huerto, hermanos, del Getsemaní, como alrededor, hermanos, del templo, como introduciéndolos al templo y explicándoles todo lo referente a la casa de oración. Hay quien hasta los suben a los balcones para que de ahí contemple, hermanos, el altar y vea, hermanos, la hermosura de la casa de oración que existe actualmente en la ciudad de Guadalajara, en la hermosa provincia. Pero en el año 1969, el apóstol constituyó ese grupo de obreros, también para que el hermano encargado de ese grupo, los hermanos, coordinara en grupitos pequeños. A veces tu hermano muchas veces anduvo con algún grupito. Aquí vamos aquí a una colonia por cerca, hermanos, del Cerro del Cuatro, Polanquito, por allí, para visitar unas familias que estaban ahí oyendo. Y pues no íbamos más que una camionetita, 4, 5, 2, 3 hermanos y 2, 3 hermanas. A tu hermano le tocaba muy seguido ahí la oracioncita con tantitos hermanos, un cuartito que había ahí. Para eso también los constituyó el apóstol, para que en grupitos pequeños salieran a la obra. Hay un grupito también que hasta en la actualidad todavía va a la penitenciaría, a la cárcel, a visitar ahí a las personas que están ahí, hermanos, por alguna falta. Hay otro grupito que va donde hay también algunas personas que están en rehabilitación porque son drogadictas o son viciosas. También los obreros visitan, hermanos, esos lugares de drogadicción donde están aquellas personas pues tratando de componer, hermanos, su vida. Ahí va el grupito de obreros también para predicar, hermanos, el evangelio. Ahorita los obreros han invadido toda la ciudad de Guadalajara. Antiguamente, en los años 2000, 2005, 2007, no solo Guadalajara, iban algunas poblacioncitas que estaban, hermanos, aquí cerquita de Guadalajara. Yo conocí obreros que iban a Colotlán, donde nació el hermano Aarón. Otros iban acá a Meca, otros iban a Tequila, poblacioncitas, hermanos, alejaditas aquí de Guadalajara, fuera de Guadalajara. Es el trabajo de los obreros, los que salen a evangelizar y también los que se quedan para recibir aquí en la colonia, aquí afuera del templo, a los visitantes. Hay un grupito de hermanos y hay un grupito de hermanas. Ese grupo de obreros en general fue constituido por el apóstol Samuel Joaquín el 2 de en el mes de mayo, junio, julio del año 1969. Año 1969 se formó el grupo de obreros que hasta la fecha, hermanos, subsisten. Ahora pues son cientos de obreros. Tu hermano estuvo algún tiempo encargado de los obreros y eran 200, 300 los que estaban en ese entonces. Ahorita de haber un poco más de obreros que se distribuyen en toda la ciudad de Guadalajara y se quedan aquí de guardias atendiendo a la iglesia y evangelizando. 1969. Primer encargado de los obreros, un hermano muy obrero. Yo lo conocí muchos años, Salvador Zúñiga. Testimonio también para la honra y la gloria del Señor. ¿Tenemos más mensajes? Hoy empezamos tarde, estamos terminando tarde. Dios les pague a los hermanos que dice la hermana Elmira Rangel, ya la oímos, Bello Colombia, daremos testimonio de ahí, cómo se inició, no muchos días después de esto. Toño Flores, saludos. Hermano, lo estamos escuchando desde Caborca, Sonora. Muy bonitas recordaciones, lo estamos escuchando. Dios bendiga Caborca, allá en Sonora, en el nombre del Señor. Hay muchas iglesias en Sonora
Imelda Mireles, hermosos testimonios, saludos de Colonia Industrial Aguascalientes. Dios bendiga a esa colonia en el nombre del Señor. Ariana Ana Santiago, la paz del Señor, qué hermosos testimonios. Dios les bendiga. Desde, aquí está la bandera que no reconozco, parece de Honduras, de algún país centroamericano. Dios la bendiga. Amada Ramírez, también Dios bendiga a la hermana Amada. A Ethan, que nos ayudó 2 jueves allá, hermanos, en Phoenix, Arizona. Dios los bendiga. Saludos desde Phoenix, Arizona. Olivia Venegas, grande enseñanza para todos nosotros, dice, Dios le bendiga. También a ella, Dios la bendiga. Daniel Josué, desde Baja California Sur. Dios bendiga Baja California, hermano Sur. Ahí está un hermano también muy antiguo en Los Cabos, el hermano Antonio Adán, que de todos estos testimonios, también, hermanos, él lo sabe, él los da a veces, hermanos, en las iglesias donde él está. Dios bendiga Baja California Sur. Luz Fuentes, la paz del Señor. Saludos desde Colombia. Un saludo, dice, especial para el apóstol santo de Dios. Ojalá, hermanos, en algún día este programa, ahí donde él está, hermanos, lo pongan los que están ahí mismo en el aparato de televisión que tienen. Y ahí, hermanos, un saludo de Colombia, de Luz Fuentes, para el apóstol del Señor. Si alguien por ahí de los ministros lo está oyendo este programa, hágaselo llegar, de la hermana Luz Fuentes de Colombia, en el nombre del Señor. Ariana Ana Santiago, Lavanderes de Panamá, bendiciones, mi santo. Dios bendiga Panamá. Daremos testimonio también de allí, cómo empezó la obrita en Panamá. Dios bendiga Panamá en el nombre del Señor. Daniel Josué, de hecho yo soy obrero del hermano Toño Adán. Qué bendición. Él, todos estos testimonios los vivió también como tu hermano. Dios los bendiga en el nombre del Señor. Saludos a todos. Dios los bendiga. Siguen llegando en los comentarios, pero creo, hermanos, que ya es la hora de despedir, hermanos, este programa. Que todo, hermanos, haya sido para la gloria del Señor. Agradecemos a todos. HPTV Internacional agradece a todos. Agradezco al hermano Abisaí, que está allá detrás de las cámaras, que salude a los ministros que nos conocen allá en El Salvador. También que les haga mención del programa para que también de allá nos manden, hermanos, algunos mensajes en el nombre del Señor. También Dios le pague a mi nieta que está aquí presente ayudándonos, y Universal Talents, HPTV Internacional agradece, hermanos, a todos su atención en este jueves en el nombre del Señor. Tu hermano Cirilo Ramírez agradece a todos también. Busquen HPTV Vivencias para que disfruten de los testimonios antiguos en el nombre del Señor. A todos, a todas, la paz de Dios sea con todos. Dios los guarde y los bendiga en su santo y en su bendito amor. Y en 8 días estaremos con otros testimonios para la honra y la gloria del Señor. Dios los bendiga.